¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos a Ojos de Perro Chusco. Yo soy Sam y esta vez viene el esperado libro versus serie de la gran 22-11-63 del maestro Stephen King. Así que comencemos. Vamos a comenzar con el libro. La versión física que he leído, que he tenido la fortuna de leer, es la de la editorial de bolsillo. Como ven, es un libro bastante gordito, bastante gordito. Es una historia larga. Las letras, como ven, son pequeñísimas. Sin embargo, tampoco son incómodas de leer. Tal vez es un poco incómodo que el formato es tan gordito y chato que llegas a cierta parte del libro que es incómodo de abrir. Pero más allá de eso se deja leer bastante bien. El libro está dividido en 6 partes, como pueden ver acá, está dividido en 6 partes, comenzando siempre con el título y una pequeña foto. Ahora sí, vamos con lo bueno del libro. Personajes. Algo que siempre es habitual en la literatura de Stephen King es crear personajes que no son o buenos o malos o villanos que se soban los bigotes y dicen el mundo será mío. No, que Stephen King se va a otro nivel, hace otra cosa, nos da personajes totalmente humanos, totalmente vivos. Cualquier persona se puede identificar con estos personajes, tienen errores, tienen defectos, nadie es totalmente bueno y nadie es totalmente malo. En 22-11-63 King logra rescatar este talento tan suyo que tiene en su redacción y nos da personalidades bien trabajadas. Al final del relato sufres con los protagonistas y logras meterte en sus zapatos. Los personajes secundarios también se ganan tu cariño y eso es lo principal en una novela tan emotiva como esta. Si no te metes en la cabeza de los personajes, si no generan empatía con el lector, entonces la historia te vale medio pito. Acá no, acá King logra que tú te identifiques con el personaje principal al menos y logres vivir todo desde su perspectiva, toda la aventura. King logra nuevamente describir escenas absolutamente dolorosas con precisión quirúrgica. Esto es otro gran don que tiene el maestro King, que es que cuando te describe un accidente, una rotura de hueso, una paliza, algo así, lo describe tan dolorosamente que es bastante, pues valga la redundancia, lo doloroso para mí de leer. Un poquito tal vez con lo que pasa con la que es la tortura de Jesús en Caballo de Troya, que es una de las cosas más fuertes que he leído, incluso mucho más fuerte que la película La Pasión de Mel Gibson. Si uno lee la escena de la tortura de Cristo en Caballo de Troya, se queda, wow, qué tal descripción, ¿no? Te hace sentir cada cosa que le está pasando. Lo mismo es aquí, sobre todo si al final hay algunas, digamos, accidentes que le pasan a los personajes en donde la descripción es tan precisa, tan detallada, tan empática como para agarrar al lector y hacerlo sentir ese dolor junto con los protagonistas, junto con los personajes. Por ejemplo, la escena del ataque a Sadie, los que no han leído todavía no se preocupen, no voy a dar grandes spoilers. El ataque al protagonista, la lenta recuperación de ambos, que es algo que Stephen King hace también. O sea, genera consecuencias para los golpes de sus personajes, no es que ya pasan 2 capítulos y ping, pang, está todo bien, como fue por ejemplo el Punisher. En la serie del Punisher, por ejemplo, el hombre recibe palizas, le pierde un montón de sangre y debería pasar pues meses en recuperación, pero sin embargo lo ves a los 2 días y está corriendo de nuevo, matando de nuevo, y esto hace que pues no haya consecuencias para el personaje y pierde relevancia sus palizas. Aquí no, aquí la violencia es poca, pero cuando hay, las consecuencias son muy reales, se toman bastante tiempo para recuperarse y eso es algo pues que hace que cada paliza valga. Y aunque son escenas tal vez dolorosas y pesadas, logran ser fascinantes gracias a la buena redacción y el cariño con el que King escribe estas escenas y el cariño tomado a los personajes. Trama. Aunque queda relegada sobre todo en el segundo acto del libro, la trama mezcla muy bien lo que es ciencia ficción, drama, ficción histórica. Al final la parte de ciencia ficción se eleva a niveles insospechados, sobre todo en lo que son las últimas 50-100 páginas, es que de verdad se vuelve ciencia ficción así futurista. No les voy a decir, como ya dije, spoilers, pero se vuelve bastante ciencia ficción y cierra la historia de manera mucho más que correcta, muy emotiva, de una de esas escenas que me recordaron, por ejemplo, el final de Joyland, que es muy emocional. Aunque el final de Joyland me gustó más, es mucho más emotivo también, pero va más o menos por ese estilo. Y hablando del final, el final me sorprendió. O sea, no es un final que le dé al lector lo que quiere, no es un final feliz. Bueno, King no tiene tampoco muchos finales felices, pero tampoco es un final como yo me sospechaba que iba a ser abierto, como el de La Niebla, por ejemplo, que es bastante abierto, sin respuestas concretas. No, acá el hombre se encarga de responder sus propias paradojas, se encarga de explicar sus reglas de viaje en el tiempo, y eso es algo que yo siempre agradezco porque es muy fácil ponerte una cosa loca y sin explicación,
que ponerte una cosa loca y tratar de explicarla. Eso es mucho más difícil. El hombre se toma, solo en la última parte del libro te aclara muchísimas dudas y te aclara sus reglas de viaje en el tiempo. Así que los que no les gusten los finales abiertos, no se preocupen, este no es uno de ellos. Aunque la historia de Oswald tal vez no convence del todo, yo en este asunto, por ejemplo, del asesinato de Kennedy, me voy por el lado de los conspiranoicos y no creo que haya sido solamente una persona. Para eso tienen que ver JFK de Oliver Stone. La historia se desarrolla de tal forma que hacia el final no importa de qué posición estés, si es que es del gatillo solitario, si es que fue una conspiración, ya que igual disfrutas de la historia y de las conclusiones. O sea, King se tomó tanto tiempo, tanto tiempo en ponerte en la cabeza a sus personajes, en que te encariñes con ellos, que al final lo que te cuenta la historia, por más que tú no estés de acuerdo, logras disfrutar la versión de King más allá de tu posición sobre el caso. Hay una parte, y esta parte no sale en la serie, quiero destacarla, en que los protagonistas, porque es muy buena en el libro, en que los protagonistas llegan a Derry y hablan con Bev, hablan con Richie, con un chico más que no recuerdo quién fue, y conversan sobre eso. Dice que Derry es una ciudad maldita, y él lo compara mucho con Dallas. Incluso dice que la misma sensación fea que tenía en Derry la siente en Dallas. Es como que hay algo malo viviendo ahí. Y es bastante tiempo en realidad, serán unas 20, 30 páginas que el hombre pasa conversando con los chicos, con los perdedores. Así que hay un guiño a It bastante grande. Se cruza con los niños post primer encuentro con It, después de haberlo enfrentado. Y lo que conversan es bastante interesante para quien pues ha leído esa historia. Y volver a visitar estos personajes, volver a escucharlos del mismo autor, en el mismo mundo, es algo que es de destacar. Así que sí hay guiño a It aquí. Ahora vamos con lo malo. Segundo acto. Lamentablemente creo que al libro le sobran por lo menos 100 páginas. Las 859 páginas que tiene al menos esta versión, sobran 100 o si no es que 200. ¿Por qué? Porque en su segundo acto, lo que hace King es olvidarse de la trama de ciencia ficción y Kennedy y todo lo que entra en el primer acto y que te llama la atención y que quieres saber, y se va netamente a su protagonista y su historia de amor emotiva, cómo se adapta a la vida de los 60, cómo se enamora, sus trabajos, la gente que conoce, y es la parte dramática de la historia, o la parte más romántica / dramática, y te olvidas bastante o casi completamente de lo que es la trama del asesinato de JFK, excepto tal vez por algunas partecitas en las que sí hace apuestas, hace unas cosas ahí que tienen que ver con el plan, pero la verdad es que en casi todo el medio de la novela, y es bastante, te olvidas del caso y ya solamente vives una aventura romántica, se vuelve una novela romántica prácticamente, y eso es pues, mira, King se concentra más en lo que es la familia, los amigos, debatir sobre esto, debatir sobre el amor, debatir sobre la escritura, o sea, escribe ya como un señor mayor, por decirlo de algún modo, cuyos puntos principales no son ni la ciencia ficción, ni el viaje, ni Kennedy, sino enamorarse, la familia, etcétera, etcétera. No es malo, como digo, si te encariñas con los personajes, pero llega a cierto punto en el que cansa, en el que dices, ya, maldita sea, que pase algo respecto a Kennedy, que vuelva a la trama, y sí, llega a cansar, sobre todo lo que es el segundo acto llega a cansar, hay mucha descripción, y yo estoy acostumbrado o sea, cualquiera que lea King sabe que el hombre le gusta escribir, pero aquí y a veces exagera también bastante con la descripción una y otra vez. Ahora, no digo que no funcione, las situaciones, el baile, el enamoramiento con Sadie, esto, cómo es que descubre que el chico podía actuar, lo que le pasa a la novia del chico todo esto funciona, pero se demora mucho tiempo y estanca bastante la historia. Otra cosa, por ejemplo, son las descripciones, que como ya dije son bastante exageradas, aunque al principio tal vez sí es interesante ver cómo es que eran los 60, por ejemplo. Me sorprendió que en todos lados haya ceniceros en los carros, en los baños, en los restaurantes. Eso es algo que para mí fue bastante interesante. Los toques de racismo, cómo es que había baños segregados. Esto también es algo bueno en la novela, que se da también su tiempo King para darnos bastante de lo que es la crítica racial y la crítica social. En fin, hay bastante descripción que se pudo quitar. Yo creo que hubiera quitado gran parte de lo que es el romance y los giros que da King ahí para aumentar lo que es el último acto, que es totalmente fascinante y muy bueno, y me hubiera gustado que vaya más por ese lado. Me hubiera gustado también por cómo vende la novela, ¿no? De alguien que viaja en el tiempo para salvar a Kennedy. No te esperas pues que sea un dramón a la mitad, pero no es malo. Conclusión:
Mi calificación es un 8 de 10. Gran libro, gran historia, grandes personajes, muy buena combinación de géneros y un final más que emotivo. Lamentablemente sobran muchas páginas y todo el segundo acto se torna pesado y se desvía demasiado de la trama de ciencia ficción y viaje en el tiempo, que es lo más interesante, quieras o no, de esta novela. Al menos para mí, lo más interesante era saber las reglas, era saber cómo iba a afectar eso al mundo y quién lo explica y lo hace bien, pero se demora tanto en llegar hasta ahí que el libro sufre hacia el medio. Sin embargo, pues creo que la historia vale la pena. El cierre y las explicaciones que dan me gustaron. Tal vez no son wow, qué convincentes, pero sí funcionan. Ahora vamos con la serie. Fotografía. El uso de los colores, la ambientación, sobre todo el uso de los colores me gustó muchísimo, bastante saturados, bastante nostálgicos, pero a la vez modernos, o sea, no se notaban viejos, pero sí combinaban muy bien con la época y nos daba una paleta de colores más que interesante. Tiene buenas tomas, buenos planos, gran calidad en lo que ya dije en la iluminación. Resaltar, por ejemplo, el gran plano secuencia cuando Sadie está con la bolsa ensangrentada en la cabeza. Es un plano secuencia dando vueltas que al final te revela una cosa horrible, pero muy bien hecho, muy bien planeado. Secundarios. El cast de secundarios da una gran performance a pesar de llevar un carácter muy diferente a lo que es el libro. Logran convencer más que por la escritura, por su buena actuación. Sobre todo creo que esto destaca en el personaje de Bill, que prácticamente no aparece en el libro y sin embargo acá funciona bien hasta el final, donde ya no funciona bien. Pero por gran parte del relato funcionó bien, hizo un buen sidekick de James Franco. Otro que por ejemplo destaca es Harry, el portero. El personaje es preciso a como lo describen en el libro, bueno, yo me lo imaginé así. El otro que destaca sin duda es Lee Harvey Oswald, el hombre la rompe. Qué gran Lee Harvey Oswald, qué gran actuación, muy parecido a lo que propone también Gary Oldman en JFK. Ese mismo carácter, esa pedancia, esa rareza que tiene el personaje es muy parecida a la que nos da Gary Oldman, y me pareció una performance muy interesante. Una muy nostálgica y bonita selección musical hace que la serie vuelva al contexto de los 60 con mucha naturalidad y cierra muy bien los episodios. También antes de cerrar lo bueno, quiero mencionar el pequeño homenaje que hace la serie al Padrino. Cuando James Franco cuenta esta historia de Fredo y Michael, dije, ¡bien, el Padrino! Por cierto, se viene el libro versus película del Padrino. Ahora sí, vamos con lo malo. Guiones. Una de las cosas más interesantes de la serie era lo novedoso o al menos curioso de su premisa, ¿no? ¿Cómo es que voy a viajar en el tiempo para salvar a Kennedy? Lamentablemente la serie se arregla para darnos una historia bastante accidentada, cuyo ritmo va de lo rápido y confuso, porque de verdad al principio, ¿viajaste en el tiempo? Sí, ya, muy bien, viajé en el tiempo. No se toman el tiempo como para reflexionar sobre lo que está pasando, para hacerse preguntas. Todo pasa bastante rápido y después se vuelve confusa, después se vuelve a rutinar y después se vuelve aburrida. La historia se torna bastante clásica, con romance y amigo chistoso incluido, cosas que no vienen en el libro. Los personajes no siguen siempre decisiones de acuerdo a sus personalidades, tomando como ejemplo a Bill traicionando al personaje de James Franco en cierto momento de la serie. Me pareció que no daba para nada con la construcción del personaje ni todo lo que había hecho hasta ese entonces. Sé que lo quisieron justificar con su relación con Lino, pero no funciona, viejo. O sea, eran amigos hace un rato y ahora lo estás traicionando y amenazando. No tiene sentido. Protagonistas. Aunque creo que James Franco es un gran actor, eso lo quiero aclarar desde ya, nos ha dado grandes performances, como por ejemplo cuando hizo de Tommy Wiseau en El artista del desastre, hizo genial, pero creo que este personaje no era un personaje para él. Nunca se ve como un tipo maduro y culto, como se supone que es el personaje, pues va de lo incrédulo a lo tonto. Nunca se le ve como alguien seguro de sí mismo, como alguien que está preparado para hacer el trabajo. Siempre se le ve dudoso, siempre se le ve, no sé, no me convenció para nada su personalidad. No ayudan tampoco los guiones tan edulcorados que le ponen, ni que su personaje no se vea seguro de nada en ningún momento. Es un personaje demasiado inseguro, no genera empatía ni química con Sadie, una pareja que de verdad te rompe el corazón en las páginas, y que acá no se ven enamorados en ningún momento, se ve que están actuando, al menos para mí fue así. No hay nada de química entre esa pareja. Guiones. Los malos guiones son la razón principal por la que la buena premisa se desperdicia y la serie simplemente no logra despegar. Es muy irregular, por momentos entretiene, por momentos confunde, por momentos aburre. Conclusión. Mi calificación es un 6.5 de 10, una serie con una buena factura técnica y buena premisa, que lamentablemente desperdicia su buen cast de secundarios con guiones que caen en estereotipos, se estancan, momentos románticos sin química y una sensación de apuro en general, ¿no? Como que ya tenemos que contar esto rápido, ya no hay consecuencias, pasa nomás. Como esos 2 años que por ejemplo el personaje pasa enseñando en el instituto. En el libro pues es gran parte del relato, todo lo que pasa en esos 2 años es gran parte del desarrollo del personaje en sí, y acá pasa en
en 10 segundos, en una transición, por lo que los personajes nunca empatizan y la historia solo se mantiene en si Oswald es el asesino o no, cosa que también incluso pierde relevancia por lo poco argumentada que está esta decisión al final. Se nota entonces que esto es una serie acomodada para los estándares comerciales y no para contar de la mejor forma la historia de King. Y bueno, llegamos a la sección favorita de todos, las diferencias. Quiero aclarar primero que es bastante distinta la serie a lo que propone el libro, la misma premisa sí, pero después la historia se desarrolla de una manera totalmente distinta, por lo cual no voy a poder enumerar todo lo que pasa aquí. Es un poquito el caso, por ejemplo, que me pasó con Under the Dome, que la premisa es la misma, pero el desarrollo, los personajes, todo lo que pasa después es totalmente distinto. Pero vamos a tratar de enumerar las principales diferencias. El cambio de tiempo en el libro es más sutil. En el libro te describen cómo uno va sintiendo el cambio de clima, va oyendo los carros, va sintiendo el calor del día ese en el que llegas a 1958. En el libro 58, en la serie llegas de frente al 60. Incluso Al cuenta que cuando por primera vez viajó se cayó de la escalera. Así es como la describen esta puerta en el tiempo, como una escalera. Al tampoco es tan agresivo ni lisuriento como en la serie, ¿no? En el libro trata de convencer a Jake con argumentos y no mandándolo a la misma mierda como si lo hace en la serie. Tampoco muere trágicamente como pasa en la serie, sino que se suicida por no soportar el dolor del cáncer, y eso acelera la decisión de Jake, ya que cuando encuentran su cadáver le van a quitar el negocio, ¿no? La gente va a ir a sacar las cosas. Al le pide perdón por esto porque lo está presionando con su suicidio. Con su suicidio le corta el tiempo para pensar, y en la carta de suicidio le dice perdón por apurar tu decisión. También Al le advierte de Mr. Tarjeta Amarilla y le dice que le dé una propina para mantenerlo tranquilo, ya que siempre se la pedía a él. En la serie, Al dice que no importa el tipo ese. Hay un tipo con una tarjeta amarilla. No importa, dice en la serie. Tampoco se llega a aclarar nunca su origen en la serie, ni el porqué de sus tarjetas. En cambio, en el libro sí, que este es un personaje que tiene estas tarjetas, que son como, no guardianes, sino observadores de lo que ellos llaman burbujas. Estas puertas de tiempo son burbujas, son cosas que han quedado de tiempos anteriores, y estas personas están encargadas de observar estos portales de tiempo. Lamentablemente, este trabajo poco a poco les va costando la cordura, y esto es lo que hace que su tarjeta se vuelva de verde a negra. Va cambiando por varios colores a medida que van perdiendo la razón. Al dice estar adentro 2 años mientras le sirve café a Jake y su esposa en la serie, ¿no? En la serie Al se va un rato, y cuando Jake y su esposa terminan de tomar el café y van a pagar la cuenta, sale Al todo cagado diciendo me estoy muriendo, no me toca, está bien, güey. En el libro Jake aún lo ve al día siguiente, y ahí recién es donde lo ve demacrado, ¿no? Como si hubiera envejecido tanto, y dice, si ayer te he visto bien. Entonces Al le comenta que se ha quedado en el pasado 4 años, a diferencia de los 2 años que se queda pues en la serie. Esto también se explica porque en el libro los personajes llegan a 1958, mientras que en la serie llegan a 1960, y seguramente si fuera por los productores de frente llegarían al 63. En el libro el nombre falso del personaje de Jake Epping es George Amberson, así que nadie le vuelve a decir Jake en ningún momento. Las reflexiones sobre el machismo y racismo son mucho más marcadas en el libro, como cuando Jake descubre los baños separados. En el libro se nota mucho más su indignación, y ahí incluso él dice, ya recuerdo por qué no todo tiempo pasado fue necesariamente mejor. O sea, saca algunas cosas feas que también tienen los 60. La serie ignora todo el segundo acto de la novela, que es el desarrollo de Jake como maestro de escuela, y el desarrollo de la relación con Sadie y la gente de ahí, con Deke, con la señora Mimi, todos estos. Y en esta parte es donde el personaje de Bobby Gill y Mike toman importancia, bastante importancia, porque Mike Laszlo, que creo que es el nombre del personaje, era un jugador de fútbol, pero en el fondo él quería actuar, y esto lo nota George Amberson cuando hace el casting. Dice, este chico sabe actuar, así que tiene que hacer una serie de maniobras que son bastante años maravillosos, bastante Merlín, para lograr que este chico acepte que quiere actuar y abrazar ese destino, aunque todo el mundo, sus padres, el colegio, su entrenador, todo el mundo lo joda porque debería estar solamente jugando fútbol. Es una de las tramas más interesantes del libro. Todo esto pasa mientras se desarrolla su relación con Sadie, comienzan a salir, tienen relaciones, etcétera. Todo esto pasa en los 2 años que en la serie pues duran 10 segundos. En el libro el personaje solo revela que viene del futuro a Sadie luego del ataque del esposo. En cambio en la serie pues le dice como a cuántas, 3, 4 personas, y no es que más, vengo del futuro. Otra grandísima diferencia es que Bill solo aparece para la escena de la muerte del carnicero. Luego no vuelve a encontrarse con Jake, se queda ahí. Él justamente lo deja ir y no dice nada en agradecimiento por vengar pues la muerte de su hermana. En la serie en cambio lo hacen el sidekick
de Jake Epping. Sobre todo quiero marcar esta frase que dicen en la serie: salvemos a JFK, amigo, la contra fresa y mala. Por tanto, nunca hay conversaciones ni revelaciones del futuro entre ellos dos, aunque acepto que estas conversaciones sobre el futuro en la serie son una de las más entretenidas que tiene la serie. Lo de Bill y Marina enamorándose no pasa absolutamente en ninguna parte del libro, ya que es un cliché artificial y estúpido que nos propone la serie. La cicatriz de Sadie en el libro es mucho más deformante, lo describen King se encarga de describirnosla como una herida bastante fea, bastante fuerte. Es más, cuando la encuentran dice que tiene los 2 tirones de mejilla colgando, que incluso le había llegado hasta los dientes, hasta la boca, la cicatriz. Y toda la recuperación y consecuencias del ataque son largas y dolorosas. O sea, es un proceso bastante psicológico, bastante físico, en el que Jake tiene que aguantar bastante para hacer que esta chica recupere su autoestima. Ya lo dijimos, algo que King hace bien es describir el dolor. Tanto en el libro como en la serie, la decisión de Lee de matar a Kennedy va siguiéndola hasta cierto punto, y después hay una pausa, que es justamente cuando le dan la paliza a Jake, y cuando llegas de nuevo a lo de Lee ya está a punto de matar a Kennedy. Entonces ese hueco que hay tanto en el libro como en la serie hacen que la decisión de matar a Kennedy no sea tan bien fundamentada como pudo haber sido. O sea, no es tan convincente que él lo hizo. Ahora, el libro tiene la ventaja de justificar esto con el hueco tan largo que tiene y la recuperación tan larga que necesita Jake para volver a estar después de la paliza que le han dado. Él lo iba a matar en el libro al menos con casi un mes de anticipación. En la secuencia final, justamente hablando de esto, gracias a esta paliza, Jake no puede, o sea, su rodilla queda totalmente destrozada y el hombre no puede correr sin un bastón. Entonces, Sadie se convierte como que en una heroína, porque ella es quien toma las decisiones y quien se da el trabajo de llevar a Jake hasta la biblioteca de Texas. Esto también se ve en la serie, pero es como que Sadie lo acompaña y corre y nada más. En cambio, en el libro, Sadie es prácticamente la heroína, es quien salva el día. Justamente esta rodilla herida es la razón por la que Jake hierra el primer tiro cae en la pared, en el techo, y Lee, pues al escucharlo, hierra el tiro y no le da a Kennedy. Entonces es que voltea y le trata de disparar a Jake, y la bala la recibe Sadie. Pero es algo bastante rápido, ¿no? En la serie también nos escondemos, nos movemos, no pasa nada de eso. Sadie muere como toda una heroína en el libro, salvando al presidente. En la serie, en cambio, luego de que pasa este choque, ¿no? Dicho sea de paso, nunca se explica por qué el hombre los trata de atropellar. Se supone que estos accidentes son casualidad, no es que alguien va y te atropello, no es así. No es destino final tampoco. En la serie acusan a Amberson de ser el asesino del presidente. Me parecía un final valiente e inteligente, y que incluso se separaba muchísimo del final del libro, pero quedaba bien. Un Jake atrapado en los 60 como el nuevo asesino del presidente, no como el nuevo Lee Harvey Oswald. Lo malo vino cuando creen todos que es el asesino y luego llama al presidente de la nada para decirle que está a salvo, ¿no? Gracias. Esto no tiene lógica en la serie, porque se supone que todo el mundo sospecha que él es el asesino. Entonces, ¿cómo diablos Kennedy pudo enterarse de que él no es el asesino, sino es el salvador? En el libro, Jake explica que siempre tuvo un argumento preparado porque sabía que lo podían atrapar, era bastante probable, por lo que su historia es bastante convincente y se convierte en héroe nacional. No es que ahí mismo desaparece como en la serie, sino que se convierte en héroe nacional. La gente le comienza a regalar cosas, los hoteles, las empresas. Después de esta fama mundial es que recién el FBI lo comienza a intimidar, por lo que no tiene un pasado. Notan que no se sabe de dónde ha venido, así que le dicen: ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato, tú eres el héroe porque América necesita un héroe, y mientras tanto nosotros nos vamos a hacer los locos también contigo, tú no vas a decir nada, vas a desaparecer y chao. En esa parte es parecido a la serie. En el libro, la llamada con Kennedy y su esposa es más larga, aunque no dicen tampoco mucho. Cuando vuelve al futuro apocalíptico, Harry le explica qué pasó, cómo todo pasó desde la muerte de Kennedy. Es decir, le dice: la muerte de Kennedy provocó que no se eligiera Johnson, sin Johnson no se hizo tal cosa en Vietnam, sin Vietnam no se eligiera Nixon, no sé. Y hay este efecto de bola de nieve que va destruyendo, que explica cómo es que llegan a ese futuro apocalíptico lleno de gente tipo Mad Max. En la serie no se explica, sino que hay explicaciones que son bastante abiertas y no te explican específicamente cómo es que llegaron a ese punto. Cuando Jake vuelve para cambiar el futuro, Mr. Tarjeta Amarilla le pide que entre y salga, o sea, es decir, tienes que salir, mira el futuro, mira lo que le has cagado, después vienes y sales de nuevo ya para cerrar la burbuja. Pero él se escapa. Cuando regresa, después de ver el futuro, regresa y se escapa para salvar a Sadie, y se pasa unos meses en el libro esperando y reflexionando sobre cómo sus actos pueden ser los que provocan la cicatriz a Sadie. ¿Qué pasa si yo no intervengo? Y al final, después de varias semanas, no recuerdo si son meses, regresa recién al túnel. Mr. Tarjeta Amarilla le dice: muy bien, por fin tomaste la decisión correcta, y se regresa. En
En el libro incluso te dicen que pasa en la realidad que él no había provocado la cicatriz, que el evento se repitió, o sea que sí hubo un ataque, aunque él no intervino, sí hubo un ataque del ex marido de Sadie a ella, sí le hacen la cicatriz. Quienes la salvan son Deke y Mino, pero o sea, el evento se repite. La conversación final entre ambos no es tan larga, es decir, entre Jake y Sadie, y sí es más emocional. Pone énfasis en que Sadie cree conocerlo de algún lado, él pone la pieza que ellos bailaron durante el baile de la escuela y no dice nada comprometedor, no dice, oye, me conociste en el futuro, tan, tan. Solo al final sí coinciden en que en el libro le dicen, siento que te conozco, le dice Sadie, y él le dice, sí, me conociste en otra vida, y se quedan bailando. El final en ese lado es bastante similar al de la serie, solo que como digo, la conversación final no es tan larga, es mucho más cortita y más emotiva. Bueno, el ganador obviamente es el libro de Stephen King, 22-11-63, una obra que es bastante pesada al medio, pero yo creo que si ustedes son fanáticos de su trabajo, como El Resplandor, por ejemplo, que la mitad es drama, la mitad es terror, no es que sea todo terror, acá es igual, acá digamos que la mitad es ciencia ficción y la mitad es un drama romántico bastante bonito, bastante romántico, bastante fresa por momentos, pero creo que funciona. La trama, eso sí, si ustedes pasan todo ese segundo acto y llegan al final de la trama de ciencia ficción, es muy buena. Yo le tenía fe a la serie, pensé que iba a ser una serie mucho mejor llevada, porque quitándole todo el segundo acto puedes tener una buena historia de ciencia ficción. En este caso le quitan el segundo acto y le aumentan cosas también tontas que no tienen que ver con la ciencia ficción, modifican todo para adaptarlo a este formato de serie normal, con el secundario cómico, con el interés romántico. Fue como ver la versión comercial del libro, ¿no? Vamos a hacerlo lo más vendible posible, y salió ese 22-11-63. Así que no se confíen, es una historia totalmente distinta. Esta historia es mucho mejor llevada, mucho mejor justificada y mucho más emotiva. Bueno, gente, eso fue todo por el día de hoy. Espero que como siempre se hayan divertido, entretenido e informado. Ya saben que si tienen alguna duda, consulta o sugerencia pueden hacerla a través de las redes sociales. Tienen el video sugerido en algún lugar de la pantalla y pueden suscribirse dándole clic a la cara del chusquito. Yo soy Sam y conmigo será nuevamente la próxima vez. ¡Chao a todos!